Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, pueblo de Dios, Iglesia de Jesucristo. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios, a continuar con esto que hemos comenzado 2 semanas atrás en cuanto al tema que refiere la apostasía en estos últimos tiempos, tanto en el mundo, en la sociedad, en el mundo actual, en aquellos que no conocen de Dios, como también dentro de la iglesia misma. Hoy día, miércoles 29 de marzo, un precioso día, un día, ¿qué podría decirle? De mucha bendición, porque Dios me permite cumplir un año más en esta tierra. O alguien podría decir un año menos, porque nos espera la eternidad con Cristo. Así es que yo estoy más que agradecido hoy, este día miércoles 29, porque Dios es bueno, Dios ha sido bueno y Dios será bueno por todas las eternidades. Así es que bienvenidos, y sin más preámbulo quisiera continuar con lo que dejamos la semana pasada, la apostasía dentro de la iglesia. ¿De qué forma se manifiesta? Hoy día voy a comenzar hablando sobre esta clase de doctrina que se mueve en muchas congregaciones, en muchas iglesias, pero que en el fondo es algo que está en parte alejado bastante de la realidad de la palabra de Dios. Por esa razón es necesario de que nosotros estemos prestos, estemos atentos, estemos con los ojos bien abiertos, los oídos bien afinados para percibir lo que se nos está dando. Y me refiero hoy día a lo que es esta clase de doctrina, o que le llaman el evangelio light, el evangelio sencillo, el evangelio fácil, donde no hace falta la gran cosa, con que usted venga el día domingo, que usted dé una buena ofrenda, deposite su diezmo, con eso estamos más que felices. Dios está contento con usted, Dios está contento con nosotros, ustedes con nosotros, nosotros con ustedes, y así vamos adelante. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esa clase de enseñanza? Es una enseñanza, podríamos decir, de que se acomoda al deseo, al placer espiritual de las personas, donde no hay una entrega, no hay un sacrificio, no hay un compromiso con Dios, ni con su pueblo, ni con su palabra. Evangelio que simplemente está bien acomodado al gusto de las personas. Esta clase de congregaciones donde se enseña esta clase de vida espiritual, esta vida cristiana, es un lugar donde el pecado ni se corrige, porque al fin y al cabo Dios es bueno, Dios es amor, Dios ya no se molesta por nada, porque Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, derramó su sangre en favor de todos los pecadores, y a la final todos vamos a ser salvos. Entonces no se corrige el pecado, no se habla menos del arrepentimiento. Usted no tiene que arrepentirse de nada, y el Señor pagó en la cruz. Esta clase de evangelio a cualquiera le agrada, porque Dios es demasiado amoroso y no va a hacerle sufrir a usted. Él ya hizo lo que tenía que hacer, y usted lo único que tiene que hacer es venir al servicio el domingo, qué sé yo, hasta poner su nombre, sus datos personales, para tener un mejor control de toda la congregación y ayudar financieramente a la iglesia. Con eso estamos más que felices. Liderazgo, estamos cabales, no se necesita nadie más. Obreros, sí, que hagan esto, lo otro, pero una forma fácil de vida. No se habla del infierno, no, eso no. ¿Para qué vamos a estar hablando del infierno? Hablemos del cielo mejor. ¿Para qué vamos a hablar del infierno? Hablar de un sufrimiento eterno. Hablemos mejor solamente de las bendiciones en la nueva patria, en el lugar donde Dios Hijo ha ido a preparar para nosotros. De eso hablemos, no hablemos del infierno, porque la gente se va a asustar, los niños se van a asustar, ya no van a querer venir, y mucha gente sí, cuando llega a una iglesia y empiezan a escuchar de que hay condenación, de que si alguien no arregla su vida delante del Señor y no va conforme a la santa palabra de Dios, a veces la gente se enoja, se molesta, se disgusta, dice: mejor me busco una iglesia, ya que el pastor solo habla de cosas bonitas, pero de aquí hablándonos del infierno, mejor que nos hable del cielo. No se menciona las consecuencias del pecado, se habla solamente de las consecuencias de las bendiciones.
No se habla en sí qué es lo que hay que hacer para tener derecho a todas las bendiciones que Dios ofrece, sino que más bien al resultado. ¿Cuáles son esas bendiciones? Que vamos a estar con el Señor por todos los siglos y los siglos y pasándola bien. Un evangelio súper fácil. Un evangelio que se le entrega a las personas totalmente diferente a lo que es en verdad la palabra del Señor. Hablar de santidad ni se le ocurre. Porque si va a empezar a hablar de las cosas, no, ya, esto ya es legalismo. Y no es legalismo. La santidad es parte del pueblo de Dios. La santidad tiene que ser algo real en nuestra vida. Y santidad no me refiero simplemente a la manera de vestir. Debemos de tener cuidado también cómo nosotros, qué clase de atuendo nos ponemos, cómo nos comportamos con las demás personas. Es de tener cuidado. Aparte, lo que la Biblia enseña sobre lo que es la verdadera santidad, eso no se enseña. Porque a la gente no le gusta. La gente quiere hacer su vida como quiera, pero el domingo, eso es lo que nos interesa, que vengan el domingo. Esa clase de evangelio es un evangelio súper liviano. Ahora, los predicadores de esta clase de enseñanzas o de forma doctrinal, ¿cómo son las predicaciones? Se habla de charlas motivacionales. Hay que motivar a la gente, porque eso es lo que le gusta. Y hay que sentirlos que sí pueden hacer cosas, hay que motivarlos. Entonces una charla, y hay veces que se escucha de predicadores decir, no dicen hoy voy a predicar de tal cosa, sino que hoy la charla se va a basar en esto. Ahora voy a hablar sobre esto. En inglés a veces se dice the speaker. No dicen the preacher, the speaker. Today's speaker is Mr. o Mrs. lo que sea. Pero ya no dicen today's preacher es tal persona. Lo mismo ocurre en español, en las iglesias latinas, con esta clase de evangelio. Yo voy a hablar. Mi charla va a estar basada en esto y aquí. Enseñan también cómo alcanzar el éxito. Principios seculares 100%. Involucran literatura secular y la Biblia la dejan de un lado. Entonces ese es un evangelio súper fácil. Predicadores que se dedican en sí a enseñarle a la gente solamente en base a los puntos de vista seculares cómo realizar sus sueños, cómo llegar a tener éxito. Miren lo que hizo tal y cual persona en la vida secular, y hasta recomiendan libros seculares en vez de enseñar a la gente, leamos tal libro de las escrituras para que nos ayude, nos levante, nos motive. Ojo, yo no estoy diciendo de que los libros seculares no sirven, no estoy diciendo eso. A lo que me refiero yo es que si le vamos a enseñar al pueblo de Dios, algo tiene que ser con un trasfondo bíblico. Podemos tomar ejemplos. Un ejemplo que podría mencionar. Yo tengo unos libros de historia clásica griega, libros seculares. En esos libros se mencionan las deidades griegas. Ahora, ¿por qué los tengo? Porque me sirven de referencia solamente para hacer comparaciones a lo que en verdad la Biblia dice. Si nosotros vemos el mismo apóstol Pablo, cuando estuvo en Grecia, él anduvo viendo todos los altares, andaba haciendo mal al apóstol Pablo. ¿Cómo se le ocurre andar haciendo eso? En vez de doblar rodillas y ponerse a hablar con Dios, ¿qué tiene que andar haciendo en esos altares paganos? Pero Pablo andaba viendo y encontró aquel altar donde no había imagen, no había nada, y decía el Dios no conocido. Este es el punto, de aquí me agarro. A eso quiero que usted y yo, nosotros podamos enfocar y ver la verdad de lo que enseñan esta clase de predicadores. Nunca confrontan al pecador. Cuando estudiaba mis estudios ministeriales en el Instituto Bíblico, nos hicieron una tarea y nos decían, hable con un predicador y pregúntele cuál es la base
sustancial de poder compartir un buen mensaje a la iglesia, pero que sea un buen mensaje bíblico. Y yo entrevisté a varios pastores. Uno de ellos me dijo, para que una predicación sea buena, efectiva y de acuerdo a lo que Dios enseña, el predicador tendrá que moverse, de ser posible, desde Génesis, Apocalipsis, toda la Biblia, sin encontrar contradicción alguna en ella. Además, tiene que expresar la verdad de la palabra a las personas. Debe también de traer al pecador por sus actos, por la consecuencia de sus pecados, traerlo a condenación. Yo cuando oía eso, decía, ¿cómo lo vamos a traer a condenación? Sí, me decía este pastor. Pero después terminemos trayendo la oportunidad que Dios ofrece de forma gratuita a ese pecador que está bajo condenación, abrirle las puertas de bendición que Cristo el Hijo de Dios ofrece. Yo recuerdo que escribí todo y lo presenté, y el maestro que tenía me dice, este debe ser un buen predicador, porque es una buena explicación de lo que es una buena enseñanza, una buena predicación. Estoy muy de acuerdo. Me dijo, muy buen trabajo. Y qué bueno que hay gente como este predicador. Porque es así como nosotros tenemos que hacer, hablar de las consecuencias del pecado. Ahora, los servicios de esta clase de iglesias donde el evangelio es bien livianito, bien suave, bien ligero, bien fácil de vivir, un cristianismo fácil. Nadie se preocupa, nadie se esfuerza, sino que todo el mundo feliz y contento. Los servicios, hay que preparar un gran show para la gente, porque a la gente le gusta. Hay que traer cantantes, de ser posible profesionales, y hay que presentárselos aquí. Y aparte de eso, montemos un buen escenario. Yo he visitado muchas iglesias. La preocupación esencial es tener un buen escenario, tener buenos músicos. Que estoy de acuerdo con los buenos músicos o estoy en desacuerdo, bendito Dios por los talentos que Dios da. Y el que tiene talento en la música, en su voz, en sus manos para tocar instrumentos, úselo para el pueblo de Dios, porque hay muchos talentos que Dios ha entregado, y creyentes, hombres y mujeres, que saben que Dios les ha bendecido con esos dones. ¿Y qué es lo que están haciendo con esos dones? Debajo de las piedras, de ser posible. Los usan para el mundo secular, para entretener a otros, pero para bendecir al pueblo de Dios y para poder servir a Dios, esos talentos están muy escondidos. Pero en esta clase de iglesia hay que preparar un buen show. Hay que poner efectos de luces, hay que poner efectos aquí y allá, esto y lo otro. Y después de eso, todo el mundo emocionado, nadie se compromete porque el show lo hacen los que están al frente. Ahora, lo principal, lo que es la palabra de Dios, eso muchas veces escasea. Recuerdo que unos años atrás, estoy hablando de unos 8 o 10 años atrás, estuve en una reunión de iglesias y el predicador pasó. De lo que menos habló fue de la Biblia. Estuve hablando cosas seculares. Yo decía, ¿y a qué hora va a empezar? Y yo tomando el tiempo, wow, ya lleva 15 minutos, ¿y a qué hora va a comenzar? Porque para mí no había comenzado. No había dado ni siquiera un texto bíblico, una base escritural, nada. Y era chiste tras chiste, todo el mundo riéndose. Y a la final dijo, bueno, como tengo que dar otra charla, después voy a pensar si traigo mi Biblia. Yo dije, ¿a dónde hemos llegado? Ahora, esas iglesias, la gente está más que feliz. Las predicaciones, hay que tener mucho cuidado porque no se espanta la gente y se va. Y hay que mantenerles aquí. No hay compromiso con Dios, no hay compromiso con la iglesia. Mucha gente le gusta llegar y así como llegan salen. No, por favor, alejaditos nomás. Cuando el Señor Jesucristo llamaba a su gente, cuando el Señor Jesucristo
hacía que la gente se involucrara, los mandaba a predicar de dos en dos, vayan aquí, vayan allá, enseñen a otros. Lo que yo les doy a ustedes, ustedes enséñenlos a otros. Esta clase de predicadores es lo que las Santas Escrituras hablan de predicadores sensuales, que lo único que tocan son las emociones y los sentidos. Le doy un texto bíblico para sustentar lo que estoy diciendo hasta este momento. Carta de Judas, capítulo 1, versículos 17 hasta el 20. Y dice la palabra del Señor: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tened memoria, en otras palabras, recuérdense de las palabras que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Los que les decían: en el postrer tiempo habrá burladores. Mire, las Escrituras, es impresionante. Esto fue escrito hace casi 2000 años atrás. Y lo que aquí dice es lo que nosotros vemos actualmente. Predicadores que se levantan a burlarse el uno del otro, que lo único que hacen es hacer reír a medio mundo. Pero así como entraron, salen hasta peor, sin el anhelo o el deseo de servir a Dios y a su pueblo. Burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, que no tienen al Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Y el versículo 20, vea lo que dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Judas de aquella clase de gente? De esos sensuales, de esos que causan divisiones, de esos que entretienen simplemente a la gente, de esos de que tocan las emociones y los hacen sentir bien y hasta pegar saltos de alegría o de vanarse de risa de los chistes. ¿Qué dijo Judas? Lo que dijo fue de que estos van de acuerdo a sus propios deseos y que lo que menos tienen es la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Pero ustedes, dice el versículo 20, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¡Qué diferencia a esa clase de evangelio! El Señor Jesucristo jamás vino a predicar un evangelio sencillo, simple y barato. No, el Señor Jesucristo vino a predicar un evangelio de pasión, de entrega, de sacrificio. En Lucas capítulo 9, versículo 23, mire lo que decía el Señor Jesucristo. Sí, Lucas 9, 23. ¿Lo encontró? ¿O lo anotó si usted tomó nota? Y decía a todos, palabras del Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, devánese de puras carcajadas, siéntase bien y sígame. No, el Señor nunca dijo eso. El Señor lo que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Hablar de tomar la cruz es cuestión de hablar de sacrificio, de entrega, de anhelo, de deseo, de negarnos a nosotros mismos. Es decir, no lo que a mí me gusta, sino lo que a ti te gusta, Señor. El mismo Señor Jesucristo decía: Señor, si no es posible que pase de mí esta copa, hágase tu voluntad y no la mía. Ese es el evangelio, el verdadero evangelio del reino de Dios que predicó nuestro bendito, amado y santo Señor Jesucristo. En primer lugar, es un llamado al arrepentimiento. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Vea lo que dice la Escritura. Después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cada quien viva su vida como quiera. No, señor, no, señora. El Señor dijo: arrepentidos, arrepentidos y creed en el evangelio. Arrepiéntanse. Arrepentirse es girar en sentido opuesto hacia donde nosotros vamos. Si yo voy hacia el norte, entonces detenerme, dar una vuelta de 180 grados e ir hacia el sur. Si voy al oriente, me doy vuelta para ir al otro lado. Pero no es algo fácil y sencillo. El Señor dijo: tiene que haber un arrepentimiento. Arrepentimiento de haber ofendido a Dios. Arrepentimiento de haber faltado a su palabra. Arrepentimiento de haber faltado a lo que quizás nosotros le prometimos a Él. Y ese es el evangelio de Jesucristo. En estos tiempos en que estamos viviendo, vemos cualquier aberración que se hace y se levanta en contra del conocimiento de Dios, en contra de los principios escriturales. La Escritura nos dice de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo Dios. Háblele a los musulmanes y dígale que hay 2 dioses, 3 dioses, 5, 10, 20, 1 millón de dioses, a ver cómo reacciona. Dígale esto a un judío, que no hay uno, sino que hay muchos dioses, que los dioses están en la mente del ser humano, como muchos dicen: Dios está en tu mente, pero Dios no existe. Ahora, en estos tiempos, cualquier apostasía se manifiesta. Escuchaba, y muy triste mencionar estas cosas, pero es la verdad. Entiendo de que hay videos arreglados, editados. Toman a cierto predicador y ahí le hacen ajustes, pero uno nota cuando algo ha sido editado, algo ha sido manejado al antojo de quien está publicando tal y cual video. Pero vi un video muy real, en una conferencia muy grande, miles de personas asistiendo, y pusieron a un famoso predicador latinoamericano, y este decía de que todos nosotros, todos somos dioses. Yo soy Dios, usted es Dios. ¿Cuántos de aquí son dioses? Y por ahí unos 2, 3 dijeron, y dijo: o sea que los demás son demonios. Dijo: voy a hacer la pregunta otra vez ya, y la gente empezó a agarrar fuerza. Y él decía: si usted es mi hijo, entonces usted es un ser humano, porque yo soy ser humano. Si usted dice que es hijo de Dios, como usted es hijo de Dios, usted es Dios. Y ahí hay una manipulación. Porque sí es cierto que yo soy humano, y mi hijo, mi hija, ellos son humanos también. Pero ellos no son lo que yo soy. Ellos son ellos y yo soy yo. Dios es Dios. Y nosotros hemos sido engendrados por Dios el Padre por medio del sacrificio de Cristo. Hay un solo Dios, no hay muchos dioses. Pero este predicador enseña que todos son dioses. A la final se escuchaba una algarabía grande. ¿Por qué? Porque se les está presentando una apostasía que la gente, sin darse cuenta, toman eso y lo disfrutan. Otro famoso predicador, por cierto, ya falleció, José Luis de Jesús. Ese fue el nombre de esta persona, fundador de la iglesia Creciendo en Fe. Fue una aberración impresionante de apostasía en contra de Dios. Él llegó a expresar de que él era la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, él decía: yo soy Jesucristo, que he vuelto nuevamente. Y la gente lo seguía. Y creciendo en gracia. Una de sus formas que presentaban a las entradas de los lugares donde reunían a las personas,
Decían 3 palabras y la gente quedaba más que feliz. Y lo que les decían, decía, bendecido, completo y perfecto. Usted es bendecido, usted está completo, no le falta nada. Y usted es perfecto, sin error alguno. Usted ya no comete ningún error, no importa lo que haga, pero ya usted ha sido perfeccionado. Usted está completo porque en Cristo estamos más que completos. Usted es bendecido porque Dios le ha bendecido. Entonces aquí todos vivimos una vida de lo más fácil, de lo más tranquilo posible. Una de las ramas que tenían en Honduras, esta iglesia creciendo en fe, la tuvieron que cerrar por órdenes del gobierno. La razón, estaban obligando a todos los miembros de la iglesia a que en cualquier parte de su cuerpo se tatuaran 666. Y la razón, porque el fundador de esa iglesia, de esa forma de evangelio apóstata, él había dicho, cuando yo me presenté yo era Jesucristo encarnado, pero ahora ya no soy Jesucristo, ahora soy el anticristo. Entonces todos se van a poner el 666. El gobierno hondureño tomó la decisión de cerrar ese lugar y dijo, no, ya va muy lejos la cosa. Cualquier aberración se presenta ahora. Y lo más impresionante, que los que son engañados son gente como usted y yo, que vamos a un lugar de asamblea, a reunirnos, a buscar de Dios, y por no tener los sentidos bien afinados, y por no tener conocimiento de las Escrituras, y no ser activos en el uso y en la aplicación de la palabra de Dios en nuestra propia vida inicialmente, somos llevados y somos engañados por toda esta clase de gente. Amados en Cristo, tengamos especial cuidado y no nos dejemos engañar. Mantengámonos firmes y no dejemos que ninguna clase de estos predicadores nos lleven por delante. Podríamos hablar horas y horas de lo que vivimos en estos últimos tiempos, sin mencionar los apóstoles actuales, que ahora son apóstoles porque los pastores tienen que estar sujetos a un concilio, ¿verdad? A una organización de iglesias. Hay un liderazgo arriba, entonces ahí los pastores, bendito Dios. Pero los apóstoles, esos no se sujetan a nadie. Ellos dicen, lo único, nosotros estamos bajo Dios y arriba, entre Dios y nosotros no hay nadie. Entonces nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Y ellos son los amos y señores. Y se sienten a veces como dioses. Por esa razón, tengamos mucho cuidado con la forma de evangelio que se nos está dando. Si no hay una exhortación a una entrega mayor con Dios, y si le dicen que todo está suavecito y todo está liviano y que Dios está feliz con su vida, tenga cuidado. El Señor, lo hemos leído ahora, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dijo el Señor Jesucristo. Por esa razón, necesitamos estar más que atentos a toda esta forma de apostasía que se presenta dentro de las iglesias mismas. Amados en el Señor, vamos a continuar la próxima semana y vamos a ver las causas de la apostasía dentro de la iglesia. Así que mientras tanto, muchas bendiciones, y si ahí donde está en su hogar o en el momento en que usted esté viendo esta enseñanza, le agradecería una oración por mí, ya que Dios me ha permitido cumplir un año más de vida. Ore por mí para que Dios siga dándome de su presencia, de su conocimiento, de su unción y de su gracia para llegar hasta usted y poder llevarle más enseñanza de la palabra de Dios. Su servidor Guillermo Esquivel, de la iglesia Sutherland Christian Center, acá en esta linda ciudad de Dandenong, en Melbourne, en el estado de Victoria, en Australia. Bendiciones para todos y sus familias, y nos vemos
el próximo miércoles. Amén.